Damos paso a nuestra primer cápsula informativa y en este contexto, de acuerdo a la historia del derecho mexicano, estaremos avanzando en esta época precortesiana donde realmente ya se consideran, como lo representa en esta diapositiva, que existan y existieron distintas civilizaciones anteriormente, lo que realmente nos deja distintas pautas para poder entender cómo precisamente a lo largo de la historia, la sociedad se ha organizado de diferentes maneras, dependiendo de las necesidades culturales, económicas, políticas, laborales, entre otras, que requieren satisfacer en un momento y lugar determinados. El momento y lugar determinados, estamos hablando de siglos antes de, como bien la historia nos cuenta, que existió el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492 y por supuesto de acuerdo a estos ámbitos en esta parte de nuestro sistema jurídico está la etapa anterior a esta invasión europea en el año 1492 y la etapa posterior que ya iremos analizando de acuerdo a la línea del tiempo mostrada anteriormente para entender cómo este derecho que tenemos hoy mexicano, pues contiene varias bases, varios antecedentes ya establecidos a las sociedades anteriormente presentadas. Y así es también como de acuerdo con Eduardo García Maínez, él define a la historia en general como tradicionalmente la narración de los sucesos ocurridos en el pasado que han ejercido influencia considerable en el curso general de la vida humana. Y pues esta influencia considerable es precisamente lo que nosotros vamos a contener como en las distintas fuentes del derecho, como lo puede ser la ley, su interpretación, los usos y costumbres, la cultura, las creencias, las ideologías, que en muchos aspectos conformaban esta base social que realmente representaba ya un sistema jurídico basado, como lo vimos anteriormente, también en sus políticas que hacían de esta manera autónoma e independiente a un territorio, como en el caso de nuestros pueblos originarios. En la cultura mesoamericana se señalan tres grandes etapas y los acontecimientos más relevantes son los siguientes. La preclásica, contenida en los años 2300 a.C. y uno después de Cristo. Aparece la agricultura, hay construcción de centros ceremoniales, mercados y rutas mercantiles, intervención del papel a base de corteza de amate, el desarrollo del calendario y del conocimiento astronómico, aparición de la primera gran cultura mesoamericana, la Olmeca en la región del Golfo. Dentro de estas mismas culturas, pues también comienza este intercambio de conocimientos en esta siguiente etapa, que es conocida como la clásica, y es el desarrollo de las grandes ciudades mesoamericanas, Teotihuacán, Tajín, Pátzcuaro, Monte Albán y las monumentales ciudades mayas como Caminaljuyú, Uxmal, Cabá, Sajil, Puc, Chichén, Tikal, importante desarrollo social, político, religioso y jurídico. Asimismo, la última es la C, la posclásica, y en esta ya se interviene la desintegración de las grandes ciudades, excepto Tajín y Xochicalco, aparición de los toltecas, nahualtecas y finalmente los mexicas, y todos en la región del Altiplano Central. Cada una de estas culturas y sociedades representadas, por supuesto, con distintos términos que ya se tenían considerados dentro de su sistema normativo y, ¿por qué no también separado en las materias que pues ya hoy tenemos, como pueden ser en cuestiones penales, civiles y mercantiles, donde de acuerdo a las actividades ya existían los actos que se manifestaban por las personas jurídicamente reconocidas y por supuesto tendían a tener consecuencias, ya sea individuales o de manera colectiva. A manera de resumen, pues respecto al derecho indígena se sabe muy poco. Solo se cuenta con tres fuentes para conocer su cuerpo normativo, que son las fuentes escritas, originales, los códices, los sitios arqueológicos y las crónicas escritas durante los primeros años de conquista o invasión, realizadas tanto por españoles como por indígenas. Y así es como, hablando de nuestras zonas indígenas, hablar, por ejemplo, de estas culturas anteriores y como lo son o como lo eran
en este caso los mexicas, me hace recordar y poder contarles que, ejemplo, la figura del Calpulli, pues presentaba las siguientes características generales. Ejemplo, era una persona moral, era el titular de la tierra laborable, la cual era entregada para su explotación en parcelas a los jefes de familia, se constituía una unidad fiscal y religiosa, era gobernada por un consejo de ancianos presidido por el Tehuachcauch. Cada calpulli contaba con un tribunal conocido como tecali o tecalco. El matrimonio se daba entre parejas del mismo grupo, que era lo habitual, aunque también se podía dar en personas procedentes de diferentes calpullis. Su organización política estaba estructurada pues de distintas formas y un ejemplo era este conjunto de calpullis que denominaban una unidad política conocida como Tlatocayotl, una disculpa. Y dentro de este gobierno también era conocido aquel gobernante como el Tlatoani, quien era vitalicio con poder político, judicial, militar y religioso, y era elegido entre los hijos del gobernante, conocido también como Tlatoque, anterior una vez escogido ya que adquiría un carácter casi divino. Había tribunales especiales para los guerreros religiosos, sacerdotes, estudiantes y para algunos asuntos mercantiles que, como bien comentábamos, de acuerdo a las actividades que solían desarrollar ya estos ciudadanos reconocidos en este territorio, pues efectivamente ya se podía reconocer que cada uno tuviera distintas consecuencias de derecho. Por lo tanto, dentro de esta misma cultura ya podemos entender cómo existían también clases sociales, como lo puede ser la dirigente, la piplitin y la gran masa trabajadora conocida como masehualtín, y dentro de esta masa trabajadora pues también existían ya distintas delimitaciones también para la aplicación de este mismo. Por lo tanto, existían tanto estas escuelas especiales como el Calmecac, y su formación se basaba en una estricta disciplina que les forjaba un carácter y sobriedad necesaria para desempeñar las funciones políticas, judiciales, militares y religiosas a las que estaban llamados. Aquellas personas que también correspondían, por ejemplo, a ser o reconocidos como comerciantes, se les denominaba pochoteca. Quienes pertenecían a los Macehualtín, además de su actividad propia, eran diplomáticos y espías que los hacían destacar dentro de la organización social y por ello gozaban de ciertos privilegios. Esto es en cuanto a un panorama que podemos apreciar en estos antecedentes de la época antecesora a poder hablar de esta popular colonización como se debido. Nosotros estaremos abarcando ya dentro de las unidades que compartiré en nuestra plataforma institucional el material correspondiente. Muchas gracias por su atención.